Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Bienvenidos a La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y hoy con el gusto de recibir al maestro Francisco Cárabes, quien es el coordinador de la Comisión de Derecho Mercantil de nuestro capítulo, y abordaremos temas de la mayor importancia y además, lamentablemente, con mucha frecuencia que tiene que ver con los fraudes en relación a las tarjetas, los cargos que no se reconocen y que pues esta delincuencia que cada vez busca más la manera de hacerse de un patrimonio sin trabajar. Y hablaremos de esto y otros temas con un experto en la materia mercantil y con un experto precisamente en esta conflictiva. Bienvenido, Francisco, qué gusto recibirte. Gracias, Alberto, por la invitación. En La Toga. En La Toga. Saludos a todos los compañeros del Colegio del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados Capítulo Occidente, y también saludos a todos los que nos siguen y a todos los compañeros agremiados, colegas, miembros del Ilustre y Nacional, el más antiguo de América, Alberto. Así es, 1760. Es correcto. Mira, Alberto, bien lo dices, el tema de que tenemos una problemática social. Esta problemática social va más allá de un tema marginal. El delincuente cibernético no respeta extractos sociales, ya sea alto, medio, bajo. Va con todo. Entonces, no es un Robin Hood. No es un Robin Hood, va con todo. Y al ir con todo, en estos robos cibernéticos, tenemos diferentes mecanismos que hemos detectado y tenemos que prevenirlo. Entonces, primeramente, el tema del fraude cibernético en tarjetas de débito, o sea, cuentas propias que son cuentas de débito, cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y cargos no reconocidos en créditos no autorizados por cuentavientes, es decir, yo tengo una cuenta y me autorizan un crédito, también se puede nulificar. ¿Eso lo identificas como fraude cibernético? Es un fraude. Es un fraude que en su mayoría se da a través del Internet, del ciber, de una plataforma. Entonces, en el tema de qué sucede cuando soy víctima de que tengo mi dinero en mi cuenta de débito y al día siguiente, en cuestión de segundos, ya no lo tengo, es un robo. Pero en ese robo, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo reclamar? Puedo irme, claro, a la Conducef. Al final de un camino, lamentablemente, los abogados que representan actualmente los bancos son insensibles. Y al no tener esta sensibilidad con el usuario, con el cuentaviente, tendemos pues a que no se va a resolver tu problemática. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir a un juicio de nulidad de cargo no reconocido en cuenta propia ante una autoridad judicial, que podemos hacerlo ante la Federación o ante el Estado. ¿Por qué? Porque recordemos que la jurisdicción es concurrente y puedo acudir ante la Federación o ante el Estado para demandar estos cargos no reconocidos. Luego, tenemos el tema de los cargos no reconocidos en tarjetas de crédito. Estas tarjetas de crédito pasaron vacaciones, todos los que tuvimos la oportunidad de salir en vacaciones, tenemos que ser muy celosos. ¿Por qué? Al momento de que voy a rentar un vehículo, voy al aeropuerto, voy a un comercio o a un restaurante o a un puesto de una gasolinera o cualquier tipo de comercio que tienen hoy en día las famosas terminales que son rápidas o que no son de banco, se corre un alto riesgo en el cual en cuestión de segundos te clonan tu tarjeta. En internet, en diferentes sitios, incluso en plataformas de comercio digital, se ofertan este tipo de aparatos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde voy a dar yo mi tarjeta de crédito o de débito y cómo va a ser la forma de pagar. Es decir, viene la persona que me va a cobrar del servicio, debo de ser muy cuidadoso en el tema de decirle, ok, ven, me permites, voy, presento mi tarjeta, en ese momento la activo, porque recordemos que hoy en día las tarjetas las puedes activar y apagar, incluso las aplicaciones de las wallet.
hoy en día acabo de vincular una tarjeta y con el celular llegas a la terminal, clic y pagas. Tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. ¿A qué doy autorización? Porque si no soy cuidadoso, ¿a qué autorizo? En esta autorización de decir, dejo la puerta abierta para que el delincuente venga y me robe mi dinero. O en su momento se haga una suplantación de identidad, otro Francisco Cárabes, que saque créditos de manera exorbitante y perjudiquen mi historial crediticio. Déjame. Y te pretendan obligar a pagar. Y me pretenden obligar y me ponen un riesgo patrimonial, porque es algo que yo no debo, es algo que jamás debí, jamás nada. Entonces, y si tengo un patrimonio, claro, la banca va a llegar. Recordemos que en el juicio mercantil, cuando llegan y te demanda el banco, ¿qué hacen? Pues bueno, las demandas una ejecutiva, bloqueo de cuentas bancarias, si tienes propiedades, embargo, y tienes que pagar, entonces al final de cuentas te estrangula. Y recordemos que en los bancos existe algo que se llama el interés compuesto, que bueno, ahí yo estoy en un debate, ya platicaremos en otro capítulo el interés compuesto, porque puede ser tomado como un anatocismo, interés sobre interés, y eso es ilegal. Entonces, regresando al tema de cuidar nuestra identidad, debo ser muy celoso a quién le doy mi credencial de mi tarjeta de crédito. En segundo lugar, muchas veces, oye, permíteme tu credencial de lector o una identificación. Ser muy celoso de qué es lo que hacen. Viene digamos, un restaurante, el mesero, con la persona con el terminal, le presento mi tarjeta, reviso cuenta, activo mi tarjeta, pago y en ese mismo momento bloqueo mi tarjeta. ¿Para qué? Para que no tenga ese tema de una clonación posterior. Y en el tema de la identificación, ser muy celoso. Resulta que somos muy dados cuando visitamos amigos, familiares, en los cotos, dejar nuestra credencial. O llegas a incluso se han dado casos que llegas a una dependencia, o algún otro sitio, público o privado, permítame su credencial, o su pasaporte, o su licencia, y te dejan ahí la credencial. Entonces, tú no sabes lo que a la persona se le pueda ocurrir o los alcances que pueda tener en decir, bueno, ya tengo una credencial, es una credencial de lector, saco la CURP, saco estos temas, saco sus datos personales e inmediatamente en cuestión de segundos, ahora sí, en contubernio con la delincuencia organizada cibernética, te pueden clonar tu identidad e incluso, te reitero, tu credencial de lector. Nos hemos topado en estos asuntos que hemos llevado y hasta la última consecuencia. Te pongo el ejemplo de algunos casos que hemos llevado. El primero, una señora va a Comisión Federal de Electricidad, en alguna situación deja su credencial de lector, cambian alguna persona, no sabemos si de Comisión Federal o algún tema de una persona cercana ahí o del edificio, tomó su credencial, cambiaron su foto y sacaron un crédito de un coche. Y la manera que se enteró esta señora fue porque le llegó una fotoinfracción. Al momento que le llega la fotoinfracción de un vehículo que nunca compró ni nada, revisamos inmediatamente primero revisamos el portal de Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Efectivamente, había un vehículo a su nombre, con unas placas de circulación y tales características. Segundo lugar, revisamos el buró de crédito. Resulta que es cierto que tenía un crédito y lo peor del caso, iba al corriente, Alberto. Por eso que hablas del buró es muy importante y conveniente contratar las alertas del buró porque te avisa justamente cuando alguna empresa consulta tu buró y si no es una empresa relacionada con algo que tú pretendes, alguien está dando un crédito utilizando tu nombre. Así es, efectivamente. El contratar estas alertas te va a evitar un conflicto futuro. Pero también lo cierto, Alberto, es de que, bueno, eso es una institución privada. Tenemos que ver la manera de cómo vincularla para que sea pública y de fácil acceso. ¿Por qué? Tú quieres consultar tu buró, te cuesta dinero. Tú quieres consultar cuál es tu score, lo que se le llama tu capacidad de crédito, te cuesta dinero.
Tú quieres que te avisemos cuántas veces vienen a consultarte, te cuesta dinero. Sí, acá. Entonces, debemos de buscar los mecanismos para que sea gratuito, para que sea acceso al público. ¿Para qué? Porque el territorio delincuente cibernético no respeta extracto social. Ya se generó el problema. Eres cuentaviente de una tarjeta de crédito. Así es. Trato en cuenta corriente con tarjeta de crédito. Y aparecen cargos que no reconoces. Y bueno, aquí hay dos, déjame llamarlos así, dos partes afectadas, que es desde luego el cuentaviente, la parte más vulnerable, y también la institución de crédito, porque pues alguien va a tener que soportar ese cargo que un delincuente se llevó. Pues háblanos ya de ese conflicto ante el banco, cualquier banco, ante esa afirmación del cuentaviente de que no reconoce, que no hizo ese cargo, y por otro lado, el banco que afirma pues que todos sus protocolos y de seguridad y demás señalan que fue el cuentaviente. Entonces, en ese conflicto ya procesal. En el procesal, bueno, antes de entrar a lo procesal, vamos a poner dos ejemplos. El cuentaviente que va al banco, solicita su tarjeta de crédito, abre apertura de cuenta corriente, firma y demás. Y al cuentaviente que no tiene cuenta, una persona física que no tiene cuenta con el banco y le suplantan toda la identidad. Tenemos esos dos casos. En el primer caso, que es más práctico para explicarlo en el tema de la suplantación de identidad, tenemos que presentar la denuncia, tenemos que acudir a la Procuraduría, bueno, en este caso a la Conducef, para poder determinar quién fue o allegarnos a hacer de datos. Elementos de prueba. Al momento que yo tengo estos datos y me aporta el propio banco, decir, mira, en esta cuenta bancaria, en esta tarjeta de crédito, fue el señor, aquí está su documento. Bueno, lo primero es reportar al banco para que... No, hay veces, Alberto, que ni te reporta el banco. A veces que te llegan con la orden judicial ya para embargarte. No, pero me refiero, cuando ya tienes conocimiento de esos cargos, inmediatamente reportarlo para que por lo pronto se cancele el plazo. Tratar de parar, porque vienen consecuencias del banco. El banco tiene los medios y los mecanismos, yo lo llamo terrorismo telefónico, porque es una llamadera al cuentaviente. Debes, y pues bueno, ¿qué le recomiendas al cliente, al cuentaviente? Bloquea las llamadas. Oye, licenciado, es el teléfono de la empresa. Pues con la pena, avísale a tus clientes que cambiaste de número y bloquea todos los números. Porque sacan números de conmutadores y es te reitero, nosotros lo llamamos un terrorismo telefónico porque el banco dice, a mí me debes, hazle como quieras, a mí me debes. Y entonces es aquí donde tienes que empezar a hacer los mecanismos procesales que te reitero. Uno de los mecanismos, al momento que acudimos ya a juicio, primero nos vamos a la Conducef. ¿Para qué? Para hacerme llegar medios de prueba. Después, si los medios de prueba me son suficientes, ya determinaré si me voy a la denuncia, a una suplantación de identidad en el caso que sea, y en el caso 2 nos vamos a ir al juicio de nulidad mercantil. En este juicio de nulidad mercantil son 3 los elementos que debo de acreditar. Primero, en un juicio oral mercantil, efectivamente. Primero tengo que tener la relación bilateral entre banco y cuentaviente. Es decir, estamos nosotros conectados. O la negación de que ni siquiera hubo un contrato del segundo caso que se... En el primer contrato, en el primer caso, la negación. Y en el segundo caso, que sí tengo contrato, sí lo tengo hecho. Y bueno, en este caso, la existencia material de la relación entre el cuentaviente y el banco, que tengo el plástico. Bien. En el primer caso que le suplantaron la identidad, no es necesario acreditar todos los elementos. ¿Por qué? Porque claramente tengo la credencial que fue falsa, fue falsificada, le suplantaron la identidad. Pero no tienes entonces la credencial, la tarjeta, ¿cómo lo tienes? Bueno, en este caso, en el primer caso, cuando no tengo la tarjeta, vamos en específico en este caso, cuando no tengo la tarjeta y nada más tengo el puro dato de la llamada o la demanda que me haya llegado del cliente, presentamos, te reitero, la queja ante la Conducef. Una vez que la Conducef le exige al banco hacerme llegar todo el expediente, nos damos cuenta que efectivamente no es la persona física
o la persona moral que pidió la tarjeta, muchas veces ahí los abogados de banco entran a un procedimiento especial de la UNE, así se llama su unidad especializada de investigación interna, y al final de cuentas le dan yo le digo, le das la tecla suprimir, quitan el crédito, en el mejor de los casos. En el peor de los casos dicen, bueno, pues licenciado, pues ejerce tu acción. Entonces nos vamos a la suplantación de identidad, fiscalía, obtenemos ya los datos de prueba, nos vamos al proceso judicial y en el proceso judicial, en el tema penal, nos vamos a la decretación que un juez determina, que si hubo suplantación, obviamente no vamos a agarrar nunca al delincuente, eso me queda claro, pero que se decrete la nulidad de dicho crédito. Y en el tema mercantil, paralelamente, me voy a la nulidad del crédito. En este caso, reitero, bueno, existe una relación. 2, manifiesto la existencia del crédito, es decir, la existencia de un pasivo por pagar a efecto de decir, en ambos casos, en el que no es la persona y en el que sí es la persona. En ambos me voy al crédito en específico, es decir, lo siguiente. Sí, a ver, vamos donde si eres tú cuentaviente y hay cargos que tú no reconoces. Me voy a acreditar la relación cuentaviente y banco. Me voy al segundo elemento, a la existencia del cargo no reconocido. Esto es muy sencillo. Estado de cuenta. Primero en mi estado de cuenta aparece el movimiento número 3, el cual es un movimiento de 50,000 pesos. Puede ser de tarjeta de crédito en tal departamento, en tal tienda, y acredito la existencia de dicho cargo. Y en ese sentido hay otra variante, el cargo entonces al establecimiento mercantil y la disposición de efectivo en un cajero. Así es. Entonces, al tener todos estos elementos, estos activos que ya se convierten en pasivos hacia contigo, tenemos identificado este elemento. Y el tercer elemento es uno de los más complejos, es acreditar a través de una pericial de informática forense la geolocalización de dicho cargo. Es decir, lo siguiente. En todas las computadoras tienen una dirección IP. Y en el momento de que tú accesas a una cuenta de internet, inmediatamente nos arroja esta dirección IP, esta cadena de números. Para que esta cadena de números alfanumérica me determine en qué punto de geolocalización se realizó dicho movimiento. Resulta que nos hemos topado en estas periciales de informática forense que los elementos que nos aporta el banco, a veces viene borrada esa cadena. O a veces viene con otra dirección diferente de otro país. Entonces, son los elementos que nos van a ir aportando las geolocalizaciones bancarias para efecto de determinar que el cuentaviente no realizó dicho crédito. Y este elemento de prueba, claro, una pericial informática forense lamentablemente no es económica, pero bueno, el banco hoy en día ya las oferta y yo con el perito, por ejemplo, si nos vamos al juicio en fuero federal, nos aporta la judicatura, nos aporta un perito, un tercero. Y bueno, en su momento se cubren los honorarios que son un poco más económicos que uno privado. Y de esta manera nosotros podemos determinar o allegarnos de elementos para decirle al juez federal, de decirle, ¿sabes qué, juez? Yo no fui, el suscrito cuentaviente no tuve la expresión de la voluntad de realizar dicho crédito bancario. A ver, en ese tema y hablando de la teoría de la prueba, ¿a quién corresponde la carga de la prueba? Quien afirma está obligado a aprobar. Si el banco dice y afirma que el cuentaviente lo hizo, tendrá que acreditar. Pero recordemos que hay negaciones en las cuales, en las vías de excepción, que es la que nosotros estamos nulificando, tenemos que acreditar. Porque también está el tema de la carga dinámica de la prueba y la mejor posibilidad, en este caso del banco, de aportar los elementos y se traslada. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el proceso? En el proceso lo que nos ha ocurrido es que en el banco, las pruebas del mismo banco, hay veces que nos benefician.
las tomamos como propias y en la audiencia de juicio, ya al cierre en los alegatos, hago una reflexión para decirle al juez federal, decirle, ¿sabes qué, juez federal? En relación a los cargos no reconocidos A, B, C, D, y en relación a la cadena alfanumérica que me aporta de la geolocalización, de la pericial de informática forense y la contestación del informe conclusivo que nos hace el perito, que determina que el cuentaviente no realizó los dichos cargos. Para el banco siempre dicen que sí. Entonces, no exhiben porque no quieren hacer sus protocolos de seguridad. Bueno, entonces traen la consecuencia es muy clara. En el momento que nosotros le exigimos al banco, exhíbeme tus mecanismos de seguridad del portal sistema final, digamos del sistema de cómputo de tal servidor que se encuentra aquí en Guadalajara, para efecto de determinar si se hizo o no se hizo dicho cargo. No quiero. No quiero. Entonces la consecuencia es muy clara. Se tomará, por cierto, mi afirmación. Entonces, al tener este tipo de razonamientos, recordemos que la Suprema Corte, vamos a ver cómo viene esta Suprema Corte, pero bueno, el tema de la Suprema Corte determinó muy claramente, decir, bueno, el banco está obligado a acreditar el cuentaviente. Es favorable en los precedentes al cuentaviente, porque a veces el cuentaviente no tiene ni los mecanismos ni los medios para decir, oye, pues en tal infraestructura informática salió pasivo. Y el costo-beneficio, a veces son cargos no tan relevantes y bueno, pues el costo es mucho mayor. Imagínate un cargo recurrente porque nos pasó un cliente, de 800 pesos cada semana. En las 4 semanas fueron 2,400 en un mes. Realmente la recomendación, ¿sabe qué, señor? Cambie de plástico. Licenciado, mis 2,400, claro, 2,400 pesos en una familia de un extracto social, representa una semana de pago y representa el alimento o la indignación, ¿no? De que sea defraudado, ¿no? Así es, y de un sistema judicial que a veces existe ese sentimiento, ese sed de justicia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo valer es el derecho de las personas que fueron suplantadas en su identidad, en las personas que fueron víctimas de esta clonación de tarjetas, de estos créditos no reconocidos, o que en su cuenta de débito fueron asaltados cibernéticamente, si que le queremos poner ese nombre, es tratar de recuperar y hacer justicia a través de los mecanismos legales que tenemos para que las personas recuperen su dinero. Y te reitero, Alberto, es de todos los extractos sociales, personas físicas y personas morales. Hay unos créditos, hay unas, digamos, sustracciones de cuentas de débito que a veces uno dice, bueno, ¿por qué tanto dinero? Y bueno, y resulta ser que sí fue cierto, porque también nos ha tocado en el camino donde ciertas personas quieren abusar de este mecanismo y que sí realizaron es decir, que sí pusieron su número de identificación personal, su NIP, su clave dinámica y todo lo demás, y se quieren eximir de la obligación y quieren utilizar estos medios. Y en ese sentido también sigue siendo muy sorprendente, ahorita que hablabas de condiciones, que gente con conocimiento financiero, tesoreros o tesoreras de empresas importantes, llevan cantidades importantes, reciban llamadas de delincuentes, les hagan una propuesta y den el NIP y pues les vacían sus cuentas. Cuando estamos hablando que es de conocimiento público, estos fraudes es de elemental lógica que no va a ser tu NIP, o si no tu NIP, el nombre del número del token, y lo hacen y siguen sorprendidos gente con la experiencia, ¿no? Claro. Mira, Alberto, algo que también hemos detectado mucho en el sentido de las víctimas, en un tema estadístico de este año 2025, actualmente atendemos 4 casos que son adultos mayores, es decir, personas que son arriba de 60 años. Más vulnerables. Entonces, de estas personas que son más vulnerables, efectivamente, uno de ellos me decía, licenciado, es que me marcaron, me pusieron la musiquita del banco
Y me dijeron, le dice, señor, usted tiene un cargo así. Además, le dieron todos los datos precisos, direcciones, incluso montos aproximados de que tenía en su cuenta bancaria. Y bueno, ya cuando el señor dijo, no, pues sí, mi número es tal cosa. Entonces, es increíble hasta dónde llegan. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos, más con nuestros padres, más con nuestros abuelos, que son personas altamente vulnerables. No, evidentemente, pues, son unos antisociales y unos enfermos, estas gentes que no le importa a quién le roban y llegan a afectar a personas que ese daño puede Patrimonio de toda su vida. Toda su vida o su subsistencia o su propia forma de proveerse lo más elemental son defraudados o son afectadas patrimonialmente. Pero hay de bancos a bancos, digo, no quiero hablar de bancos en particular. Algunos tienen políticas más dependiendo quizás de la cantidad, de reponerla contra el aviso, y otros, pues no, como tú señalas, no empatizan con su cliente y a mí me tienes que pagar hasta que un juez no diga lo contrario. Entonces, ¿tú ves así diferencias entre los bancos sin mencionar nombres? Sí. Menos... Digo, no porque no se pueda, pero me refiero... No vamos a denigrar. Me refiero en cuanto al sistema, ¿actúan de manera distinta o tú ves una conducta generalizada? Veo una conducta sectorizada. Sectorizada. ¿Por qué? Veo conducta sectorizada en adultos mayores y en bancos de alta demanda de nómina y en alta demanda de que la voz es tu firma. Y entonces, en ese tipo de bancos, incluso de esas tarjetas express que te autorizan en una plaza, es algo increíble. O sea, hay veces uno que me pasó una experiencia en la cual uno fue a solicitar un crédito para una situación, te rechaza, no es que te hayan rechazado, simplemente te ponen ciertas condiciones en las cuales tienes que cumplir. Al final las cumples, pero es tardado, es un trámite tipo burocrático. Y al final te das cuenta, atiendes al cliente que en cuestión de minutos, segundos, fracciones de segundos, le cayó cierto dinero o le sustrajeron en fracción, porque bueno, dentro de las periciales informáticas forenses nos arroja el minuto, la hora, el minuto, el segundo y la fracción del segundo. Y te das cuenta de que en fracciones de segundos, no sé, en la fracción 0.03 y en la fracción 0.45 segundos, hicieron dos movimientos de alto valor. Y tú dices, bueno, pues yo cuánto me tardo en hacer una transferencia, en decir, bueno, me meto a mi banca, tecleo el número de identificación personal, me arroja mi token, 8 dígitos, lo presento y todavía me llega el mensaje para confirmar dicha transferencia. Entonces pasa un minuto, 60 segundos, no fracciones de segundo. Entonces es ahí donde los elementos nos arrojan que el delincuente programa este tipo de computadoras o sistemas que se atribuyen a robar. Oye, y hablando otra vez de la banca, ¿consideras robusta en general los sistemas de protección de la banca? Porque evidentemente a la banca no le interesa ser partícipe institucionalmente de estos cargos no reconocidos. Pero ¿qué tan robusto es el sistema mexicano en proteger su ejército? Vamos a hablar de la banca y de quien nos regula. De quien nos regula, que es el Banco de México, conjuntamente con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Considero que los protocolos de seguridad y exigencias a los estándares internacionales de seguridad cibernética les exige. Porque si no, no tuvieran esos sistemas. Pero como un día un perito me platicaba y me decía, licenciado, todos los bancos tienen un día cero. Es decir, tú como empresa, paralelamente el siguiente ejemplo, tú como empresa haces todo lo posible para que tus trabajadores no tengan ningún daño, no tengan ningún accidente. Por lo tanto, la banca todos los días sufre ataques. La banca, el banco, sus servidores sufre ataques
para robar datos, sufre ataques para sacar dinero de manera cibernética. Entonces, los bancos hacen lo posible. Puedo decirte que hacen algunos bancos, no todos, los que me ha tocado conocer, no generalizo, los que me ha tocado conocer y que ha habido esa confianza ya de decir, bueno, contra litigante, decir, mira, abogado, de verdad, ¿quieres conocer cómo es el procedimiento? Te invitan las contrapartes, te das cuenta de cómo es el protocolo. Y en ese sentido, te puedo decir que los bancos hacen lo posible para que no tengan esos estados de vulnerabilidad. Sin embargo, siempre va a haber un día cero. Y en ese día cero, cuando se cae la banca, cuando lo supera el delincuente. Lo supera el delincuente en este caso, vamos a tener ese día cero hablando de la banca. Oye, hablamos hace un momento de esos cargos mínimos, pero recurrentes, como de los 800 pesos. Y si eso lo multiplicamos en un escenario por cientos o miles de usuarios de servicios financieros, y que por las cantidades de cada uno que resultarían pues no prácticas, no costeables en un proceso judicial, pues la solución podría ser entonces una acción colectiva. Es correcto, podría darse una acción colectiva. No la hemos explorado, pero en la teoría nos pudiera favorecer dicha acción colectiva, claro, pero tenemos que revisar cada caso en particular, empezar a revisar los puntos, les decimos los requisitos sine qua non para acreditar nuestra acción, y de estos elementos que vamos a probar, tenemos que, digamos, filtrar, porque consideraría que sí se tendría que filtrar cuáles sí son procedentes para una acción colectiva o cuáles no serían procedentes para una acción colectiva. Bueno, ya hay muchas teorías, bueno, ya ves que y habrá que revisar. Basta con que sea un número de 15 o representados por una asociación en la materia o por la propia Profeco, y además con la ventaja de que se pueden sumar después de sentencia los que estén en el mismo supuesto y serían beneficiados por la propia ejecutoria. Es un tema interesante que creo que conviene en otra ocasión explorar también, porque justamente tiene ese fin la acción colectiva de hacer accesible a una mayor comunidad y hacer fuerza entre muchos. Ya no son 800 pesos míos, sino ya son los de muchos, ¿no? Lo que ha pasado con Ticketmaster y con varias empresas. ¿Y cuál es la recomendación? Ya nos diste, Francisco, unas recomendaciones muy puntuales hacia los usuarios, hacia los tarjetavientes. Y en el tema procesal, ¿qué recomiendas a los abogados? Contencioso. Tener todos los elementos de prueba. Es decir, antes de subirte a un juicio, revisa tus elementos de prueba. Y hablar de mis elementos de prueba es, como decimos, el abogado del diablo. Entrevista a tu cliente, qué fue lo que realmente pasó. Esa es una. 2, haz firma de ti hacia tu cliente tu contrato de prestación de servicios profesionales, claramente. 2, tu carta de confidencialidad. Es decir, que todo lo que me declara mi cliente es verdad, una protesta. Consideraría como los elementos básicos de administración. En el tema procesal, sí revisarlo con tu perito de cabecera, con tu perito. Haz una prueba de digamos, que estuvo en cierta computadora y que de cierta computadora te dice el cliente que se movía el mouse solo. Revisa la computadora. ¿Cuánto te cuesta, te sale más barato revisar la computadora ahorita que la tienes? Y que ya cuando te subes a un juicio te reviertan la carga. Porque bueno, recordemos que en cuestiones empresariales los tokens no los maneja el representante legal, en su mayoría. Lo correcto sería que los maneje el representante legal, el responsable financiero. Pero nos hemos topado que los manejan departamentos financieros, departamentos de pagos, departamentos asistentes, y resulta que en la computadora que llevan los pagos se meten a páginas que no son las idóneas, las correctas, y es cuando viene el phishing, es decir, te pesca el delincuente. Tú pones el www.nombredelbanco.com.mx de México para que sea la cuenta, la doble verificación, y resulta ser que esa computadora fue infectada con anterioridad.
Una vez que una computadora es infectada, el robo no se produce de manera inmediata. El delincuente cibernético te estudia. El delincuente cibernético te analiza para que en el momento menos esperado te roba. Entonces, la recomendación ya pagaste la guardia, que crees que no pasará. Para el abogado litigante es realiza la prueba pericial informática forense en la computadora que fue hecho o en el dispositivo móvil que tenga el usuario. Se puede realizar y podemos determinar ciertos parámetros para concluirlo. Vas a... Oye, ¿y tu recomendación, justicia federal o justicia del fuero común? Hoy en día la justicia federal nos ha funcionado muy bien. Aquí en Jalisco hay 2 juzgados muy buenos, son muy ágiles, son muy rápidos y claramente son muy prácticos. También en el fuero común nos ha funcionado. Viene una reforma, vienen nuevos jueces, habrá que revisar, habrá que explorar. Como dicen, habrá que ver si saben. Habrá que ver si saben. Como decimos, no podemos hablar hasta no experimentar. Y te hablo de mi experiencia en juzgados federales con los actuales jueces, me ha dado muy buen resultado. Aunque yo comparto esa opinión que tú tienes, aunque lamentablemente pues funcionan muy bien a pesar de ser 2, porque la gran carga está en el fuero común. Así es. Si volteáramos todos hacia el fuero federal, colapsaba, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, al final de todos estos movimientos que hay, el fuero común también es bueno. O sea, te puedo reiterar, pues como en todos los tribunales, como litigante, hay juzgados muy rápidos, hay otros muy lentos y otros muy, muy lentos. Entonces, y otras peores. Entonces, hablemos de la experiencia, hablemos de las cosas bonitas y de las cosas padres que nos han pasado. Oye, hablando del fuero común, de alguna manera también es notoria que se ha dignificado mucho la justicia, el proceso, con el juicio oral y instalaciones dignas, los problemas que ya no sirve la televisión y demás, pero la instalación per se es buena. La figura togada del juzgador, de la juzgadora, que señala, que impone un respeto y en ambos sentidos, de los jueces que se conducen con respeto hacia los litigantes y los litigantes, evidentemente, hacia el juez, las partes, el cliente que está a un lado del abogado y observando realmente su proceso. Entonces ya le puede escuchar del cliente que le diga el abogado al cliente, pues es que el juez se vendió y no sé qué. Pues, yo estuve ahí, estuve viendo que claro. Sudabas de temor ante cosas. En el tema de los juzgados estatales en el fuero común, orales mercantiles, nos hemos llevado una grata experiencia. Sí, claro. Muy buena. Claro. Hay juzgadores que les digo, bien juez, o sea, se meten al estudio y en su facultad de llegar al fondo de la verdad, hacen preguntas asertivas para determinar tu asunto. Entonces nos tocó el asunto de un banco en el cual el juez le hace una pregunta al apoderado, una confesional. El apoderado contestó de manera equivocada y bueno, fue una pregunta toral que nos dio el veredicto en dicho caso particular que tiene sus particularidades, ¿no? Entonces te puedo decir que en los juzgados estatales ha mejorado mucho. En estas nuevas administraciones ha mejorado mucho las instalaciones. Como litigantes, Alberto, pues si fuiste esta semana, te das cuenta que le están dando una manita de gato que le hacía falta mucho. O sea, están mejorando mucho las instalaciones, le están metiendo, se está viendo el reflejo del presupuesto y considero que debemos de dignificar el trabajo del funcionario, pero también, Alberto, te voy a decir algo, considero que debe de también dignificarse mucho la posición del abogado. Claro. Y hay abogados excelentísimos, unas contrapartes que nos hemos con lealtad procesal, porque te puedo decir, con lealtad procesal nos hemos dado con todo. Sí, pues son contrapartes. Y somos contrapartes y que al final decimos buen juicio y llegamos a un acuerdo. Pero también nos hemos topado sin abogados bien ganado y bien perdido. Claro. Pero también te has topado con abogados que digo, ¿de dónde lo sacaron? ¿O de dónde sacó su título? Entonces, esta deslealtad procesal. Entonces, consideraría que a los jueces estatales
nos faltaría una agencia del Ministerio Público al ladito y que verdaderamente le den vista a los agentes del Ministerio Público cuando se proceden con esta falsedad, cuando es evidente. O sea, es increíble que ven el documento, el perito dice que sí es su firma y todavía le pregunta el titular, el juez, y el deudor en otro tipo de asuntos dice no. Entonces, son temas que te van pasando con la experiencia, son situaciones que te van pasando. Entonces, debemos de rescatarlo mejor, como te decía hace un momento. El Poder Judicial se debe dignificar, pero no solamente por la administración pública, sino aquí tenemos los abogados como colegio, tenemos que dignificar esas instituciones en nuestra lealtad, en nuestra conducción, en lo que realmente presentamos, en solicitar cosas realmente conforme a derecho. Hay ocasiones que nos ha tocado ver demandas que digo, Dios mío, o sea, bueno, nos deja mucho que desear. En conclusión al tema, retomando tu pregunta, todas las recomendaciones a los abogados del colegio y quien vea este video, hagan bien las cosas, siempre con lealtad a la justicia, siempre revisen bien que su cliente les diga la verdad, háganse sus pruebas desde un inicio, revísenlas, los requisitos. Oye, con este punto voy a acreditar la relación banco-cuentaviente. Con esta prueba B voy a relacionar la existencia del crédito no reconocido de tal cantidad, de tal fecha a tal hora. Bien, y con esta prueba pericial voy a acreditar la no existencia de que no existió la manifestación de la voluntad, no hubo mandato, no hubo una autorización. O la imposibilidad de que hubiera, en ese caso que hablas de la inmediatez contra el minuto. Así es. Entonces, ármense sus pruebas desde un inicio, analícense, consúltenlos. A veces entiendo que a veces tenemos demasiada carga y a veces por sacar el asunto así lo presentan. Yo consideraría que sí lo analicen, porque al final de cuentas es el camino que va a hablar por ti. Claro. Es tu currículum. Oye, es la responsabilidad que tienes el cliente que ha confiado. Efectivamente, y eso es lo que nos ha, distinguido de los demás. ¿Por qué? Porque afortunadamente, gracias a Dios, hemos logrado al día de hoy el 100% de los casos ganados, en el cual es un trabajo en equipo. Uno representa y es un trabajo de equipo en el cual hay técnicos, hay peritos y hay un equipo que trabaja para sacar lo mejor de cada asunto. Muy bien, pues ha sido un gusto recibirte, maestro Francisco Caravés, y a todos ustedes muchas gracias por escuchar La Toga. Nos vemos en el siguiente programa. Muy buenas tardes.